Uy, está la embajadora de México, el embajador de Chile, la presidenta de la Asociación de Mexicanos. Buenas noches, bienvenidos a este evento. Estamos esperando que llegue más gente y empezamos un poco más tarde. Seguimos dejando que entre las personas. Tenemos 16 participantes hasta ahora y vamos a esperar a que más entren. Tú me dices, Oscar, cuando empecemos. Sí, esperemos. Son las 6:59. Vamos Sí, a esperar un poco. A las 7:01 más o menos empezamos a tiempo. bien. A los que van llegando, buenas noches y bienvenidos al evento. Estamos esperando a que más gente llegue. Hacemos una combinación de hora suiza, hora latina, para dejar que la gente vaya llegando. Luis, Cristina, cuando quieran, son las 7 en punto. Podemos empezar con las primeros pasos, si quieren. Muy bien. Muy buenas tardes a todas las y los participantes en esta reunión de información sobre pandemia y vacunas. Esta reunión está destinada al público hispanoparlante en Suiza con el objeto de responder a las preguntas que tengan en torno a esta temática y también para disipar eventuales dudas que tengan al respecto. Pues tenemos el privilegio de contar con un científico de nivel internacional que tendrá a su cargo el panel. Se trata del doctor Oscar Franco, director del Instituto de Epidemiología de la Universidad de Berna. El profesor Franco es también profesor adjunto en la Universidad de Harvard. Oscar fue epidemiólogo del año 2020 en Europa. Asimismo, él recibió el Premio Nacional de Salud Pública de los Países Bajos el año 2005. Esta reunión informativa está patrocinada por la Cruz Roja Suiza a través de Miges Plus. Cuenta con el apoyo de la Universidad de Berna y el apoyo de la Oficina Federal de Salud Pública. Está organizada por Punto Latino. Si me permites, Oscar, empezaríamos con la primera pregunta. Luis, si te parece, nos presentamos quién eres tú y quién es Cristina para que sepamos más o menos la dinámica de lo que va a ser la sesión Muy bien. y cuál es el orden. Vamos a tener preguntas, luego vamos a tener un video y luego vamos a seguir con más preguntas. Entonces vamos a tratar de seguir ese orden. Luis, si quieres, continúa, por favor. Perfecto. Me honro en presentar a Cristina Mesa Vieira. Ella es doctoranda en Salud Pública en la Universidad de Berna y ella es moderadora técnica de este evento. Ustedes, los que veo que están aquí ya me conocen, soy el coordinador de Punto Latino y hacemos anualmente siempre reuniones de tipo universitario. El programa que vamos a seguir es, primero, vamos a leer para ustedes las preguntas que nos ha enviado el público. Luego vamos a hacer un pequeño intervalo en el cual vamos a presentar un video con noticias en español dadas por la Oficina Federal de la Salud Pública en Suiza. Finalmente hay una segunda parte de preguntas y
y el público que está participando puede enviar esas preguntas. Todos pueden enviar preguntas vía chat. Eso sería todo en cuanto al programa. Muy bien, entonces, como les decía, bienvenidos a todos. Y Luis, si te parece, arrancamos con las preguntas. Muy bien, la número 1. ¿Cuáles vacunas, qué vacunas se van a administrar en Suiza? ¿Podemos elegir la vacuna que queremos que nos pongan? Muchas gracias, Luis. Suiza ha pedido 36 millones de vacunas. Esas 36 millones de vacunas son específicamente de 5 tipos. Esos 5 tipos son, una es la de Moderna, la otra es la de Pfizer, la otra es AstraZeneca, la otra es CureVac o CureVac y la otra es Novavax. Por ahora, en Suiza se han autorizado únicamente la vacuna de Moderna, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Janssen, a pesar de que Janssen no se ha comprado. Las otras vacunas todavía se están evaluando para ver si se pueden autorizar en Suiza, pero por ahora solamente Moderna y Pfizer se están administrando. Y la respuesta es que si se pueden escoger, no se puede escoger, es la que está asignada a la persona cuando tiene que vacunarse. Podemos continuar, Luis. Voy a ser Gracias. bastante conciso y concreto con las respuestas, así tenemos espacio para hablar después más detalles, si les parece. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo determina el gobierno federal quiénes son priorizados en el proceso de vacunación? Creo que es importante entender por qué se hace un programa de vacunación. El programa de vacunación no son intervenciones individuales, sino de población en general. Y la idea es tratar de cubrir un porcentaje suficiente de gente para que los demás se protejan. Eso es lo que se ha llamado la inmunidad de rebaño. La prioridad número 1 de los programas de vacunación es proteger a los más vulnerables. Eso quiere decir a las personas que tienen mayor riesgo, las personas que son de mayor edad, los que tienen hipertensión arterial, los obesos, los que trabajan en contacto con pacientes, por ejemplo, los que trabajan como médicos, enfermeras, personal de salud, y los que trabajan en los hogares donde están los ancianos también. Hasta ahora el programa de Suiza ha seguido una actitud bastante descentralizada donde los cantones pueden determinar quiénes van primero, pero se han establecido una guía y unos parámetros de cuáles son las prioridades y los primeros que se piensan vacunar son las personas de mayor edad. Luego siguen personas con riesgos adicionales, pero mayores de 65, luego personal de salud y así va sucesivamente hasta se espera que para julio, principios de julio, lo que es el 60-70% de la población en Suiza ya se ha vacunado. Y básicamente el que quiera vacunarse se va a poder vacunar. Ese es el plan que existe hasta el momento y esas prioridades se determinan de acuerdo al riesgo para prevenir que esas personas vulnerables sufran de la enfermedad o puedan fallecer. Bien. Pregunta número 4. ¿Es cierto que Suiza devolvió las vacunas de AstraZeneca? ¿Por qué razón? ¿Por qué se ha suspendido su uso en otros países y qué riesgos tiene esta vacuna? Gracias, Luis. La vacuna de AstraZeneca no se ha devuelto. AstraZeneca es una de las vacunas que están incluidas dentro de las 5 que mencioné. Lo que sí es que no se ha autorizado. Hasta ahora lo que han considerado las autoridades suizas es que los datos que han dado el laboratorio AstraZeneca no han sido suficientes para permitir su uso. Apenas los datos sean suficientes se va a poder permitir. Vimos cómo hace 2 semanas varios países suspendían el uso de la vacuna AstraZeneca por un temor a tener trombosis en las personas que lo recibían. Esto ocurrió en Suecia, ocurrió en Islandia, ocurrió en países como Dinamarca y hoy ya vimos cómo después de varios comunicados de la Agencia Europea de Medicamento, varios países, incluyendo Islandia y Suecia, han retomado la vacunación con AstraZeneca. Entonces, por ahora lo que vemos es esperar a que los datos se completen y lo puedan autorizar. Esa es la respuesta a la pregunta 4, pero nos faltó hablar de la pregunta 3, Luis. Sí. La vacuna Sputnik estaría pronto en Lugano, pero la Agencia Europea de Medicamentos la califica como una ruleta rusa. ¿Es segura esta vacuna? No hay ninguna razón para pensar que esta vacuna es insegura o para juzgar esta vacuna simplemente por ser rusa. De hecho, nosotros personalmente trabajamos mucho. ¿Te gusta?
Hemos trabajado con científicos del Ministerio de Salud en Rusia, hemos trabajado con investigadores en Rusia en el pasado. Son científicos de muy alto nivel, muy serios, y quizás se ha acusado un poco sobre la falta de transparencia de parte del gobierno ruso, pero yo no creo que eso sea necesariamente una condición para juzgar la seguridad de la vacuna. Me parece que la vacuna Sputnik 5 es una vacuna que hasta ahora, en los datos que hemos visto, es una vacuna efectiva y es segura, y yo creo que no tiene ningún problema para poder utilizarla. Lo único es que no está incluida dentro del programa de vacunación en Suiza, ni está autorizada aún. Gracias, Óscar. Estas 4 preguntas corresponden a una categoría que podríamos llamarla vacunación en Suiza. Pasamos a las siguientes preguntas. Población como objetivo de la vacunación. Quinto, ¿cuándo se administra la vacuna? ¿Cuáles son los efectos positivos y negativos en personas con enfermedades crónicas? ¿Es recomendable en personas mayores de 80 años y con enfermedades como diabetes, artrosis, insuficiencia renal? Hasta ahora, estas personas que han tenido ese tipo de enfermedades se han incluido dentro de los ensayos clínicos que se han utilizado para evaluar si las vacunas son buenas o no. Entonces, no tienen ningún tipo de contraindicación para poder recibir las vacunas. ¿Cuándo se administra la vacuna? Apenas esté disponible. Hay unas cosas, unos procesos administrativos, unas páginas web. Algunos son por teléfono, dependiendo del cantón. En Ticino entiendo que hay que llamar, en otros es un website en el que se va y se registra. Dependiendo de cada cantón, tienen procesos diferentes y se asignan de acuerdo a las prioridades de riesgo. Apenas se tenga la vacuna disponible, la vacuna se administra. Eso en cuanto a la primera dosis. A la segunda dosis, para la vacuna de Pfizer se recomienda la segunda dosis 3 semanas después, 21 días. Para la vacuna de Moderna, 4 semanas después. Y esas son las 2 vacunas que ahora mismo se están aplicando en Suiza. Para darle algunos datos, Luis, hasta ahora tenemos más o menos 1.350.000 vacunas aplicadas en Suiza, lo que quiere decir que el 9% de la población en Suiza por lo menos ha recibido una dosis, y el 5% ya tiene la vacunación completa con 2 dosis. Gracias, Óscar. Pregunta 6. ¿Qué grupos de personas no deberían vacunarse? ¿En cuáles circunstancias no se debería vacunar a alguien? No hay razones mayores para decir que una persona no debe vacunarse. Las únicas razones es si se tiene una historia de reacciones muy fuertes alérgicas a componentes de las vacunas o a vacunas similares. Tener alergias al polen o tener alergias a la penicilina o alergias a cualquier otro tipo de cosas, o tener diabetes o tener hipertensión, ninguna de estas son razones para no vacunarse. Entonces pueden estar seguros, los mayores de 80 años, que fue la pregunta anterior, deben vacunarse, son los que tienen mayor riesgo y no tienen ninguna contraindicación para vacunarse. Gracias. Séptima pregunta. ¿No se aconseja administrar la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 60 años? ¿Por qué? La razón es porque los datos que se recogieron en los ensayos clínicos de AstraZeneca no incluyen un número suficiente de personas mayores de 60 años. Y eso ha hecho que muchas de las agencias hayan dicho, y es parte de la razón por la que en Suiza no se ha autorizado, han dicho que como no hay datos suficientes, no se puede utilizar para mayores de esos 60, 65 años. Vimos mucho lo que fue la discusión en Alemania y en Francia, Macron diciendo que no había ningún tipo de evidencia de que funcionara para mayores de 55 años. La realidad es que los datos para el AstraZeneca, para el ensayo clínico de AstraZeneca en personas mayores de 55 fueron escasos. Y al ser escasos, no se pueden sacar conclusiones aún. Por eso, por ahora, se recomienda solamente para menores de 65 años en algunos países, pero estamos viendo cómo el Reino Unido está vacunando con AstraZeneca a un gran sector de la población y respectivamente de la edad. Y hemos visto datos de vida real, que se llaman así porque son los datos que se recogen de los programas de vacunación de un país como en Escocia, en el que se ha visto que la vacuna es segura para mayores de 65 años, esta vacuna de AstraZeneca, y tiene efectos positivos.
La pregunta 8, la copio tal como llegó del público, entre comillas. No soy una persona que pertenece a un grupo de riesgo y estoy saludable. ¿Debo vacunarme igualmente? La respuesta es sí, por dos razones. La primera, lo que hablábamos de que las vacunas no son intervenciones individuales, sino colectivas. Entonces tratamos de vacunar una población. Es como si se está haciendo un rompecabezas y no se sabe la imagen del rompecabezas. Solamente cuando se tiene el 60-70% del rompecabezas armado, uno sabe qué es lo que hay ahí. Más o menos es lo mismo con la inmunidad de rebaño. Entonces tratamos de lograr que una población esté vacunada para proteger a los demás. Esa es la primera razón. La segunda razón es que hemos visto que a pesar que la edad, el género, estar obeso, tener diabetes e hipertensión arterial son los factores de riesgo más importantes, hemos visto que personas sin ningún tipo de comorbilidad, ninguno de estos factores, gente joven, gente que aparentemente no son de ningún grupo de riesgo, han tenido COVID severo y algunos han fallecido. Estamos preocupados ahora mismo por la situación en Brasil, donde se reportan cada vez más y más y más pacientes menores de 30, menores de 40 años en las unidades de cuidados intensivos, personas que han fallecido por el COVID ahora mismo en Brasil. Se teme que es quizás por la nueva variante de Brasil que se ha reportado, la P1, que ya está en Suiza, que ya está en Europa, pero a nivel más bajo. Y también tenemos temor por esa variante británica que se reportó a final de año, que realmente se reportó en octubre, pero ya el primer ministro Boris Johnson la estaba anunciando en diciembre y vimos todo lo que pasó en el Reino Unido a finales de diciembre. Entonces, por el comportamiento de las variantes y por la protección de la población, todos estamos en riesgo, independiente de que estemos en un grupo de riesgo o no. Los seres humanos somos un grupo de riesgo. La pregunta número 9, ¿deben vacunarse las personas que tuvieron ya COVID-19? Hasta ahora, lo que hemos visto, porque llevamos apenas un tiempo limitado con COVID-19, estamos viendo cómo los anticuerpos que se generan después de la infección son muy variables. Algunas personas no desarrollan suficientes anticuerpos o desarrollan anticuerpos y duran un tiempo y después de un tiempo pueden que desaparezcan. Es posible también que esos anticuerpos naturales que se desarrollan después de la infección no protejan contra ciertas variantes. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, en Brasil, donde vimos como casi el 70% de la población se infectó en el periodo de marzo, abril, mayo del 2020 y luego en diciembre volvió el coronavirus con esta nueva variante que hablábamos y muchas más personas se infectaron, muchas más personas fallecieron en Manaus. Entonces lo que estamos viendo es que las personas por tener COVID-19 no están protegidas necesariamente contra las nuevas variantes o contra una reinfección. Y por tal razón, las personas que han tenido COVID-19 se les recomienda que se vacunen. Una posibilidad es que las personas que ya han tenido COVID-19 dentro de un periodo reciente, 3-4 meses, es posible que solamente necesiten una sola dosis en vez de 2 de la vacuna. Esto se está estudiando y hasta ahora no se sabe bien si ese es el caso o no. Por eso hay que esperar a que se defina para ver cuánto tiempo duran los anticuerpos y cuándo se deben vacunar las personas. Muy bien. La última pregunta de esta sección, población objetivo de la vacunación. ¿Pueden vacunarse las personas con enfermedades alérgicas o con reacciones alérgicas, por ejemplo, al polen? Sí se pueden vacunar. Las únicas personas que no se deben vacunar son los que tengan historia de reacción anafiláctica. Reacción anafiláctica es una reacción alérgica muy severa. Si tienen una duda, si han tenido alguna alergia muy severa en el que ustedes hayan oído de su médico que les digan tuvo una reacción anafiláctica, es bueno que consulten, porque a pesar de que se tenga historia de alergias, no necesariamente se tiene que evitar la vacuna. No es una contraindicación como tal. Luis, si quieres pasamos con la pregunta 11 y luego hacemos el video. Muy bien. Entramos así con la pregunta 11 a una sección efectos de la vacunación. Aquí va la pregunta. Hay muchos rumores alrededor de las vacunas. Algunas personas son muy escépticas. ¿Deberíamos vacunarnos o no? ¿Son las vacunas seguras? Si se han dicho muchísimas teorías conspiratorias, creo que se dice,
acerca de las vacunas, que Bill Gates nos quiere poner un microchip para seguirnos o para saber dónde estamos, mientras que todos tenemos un aparatico que se llama celular o móvil, que tiene un chip y que está diciendo todo el tiempo dónde estamos. Entonces, no tengan el temor de esas historias. Realmente no hay ninguna realidad. Las vacunas, de hecho, son muy seguras y son muy efectivas. Y esto es sorprendente porque realmente ha sido en un tiempo récord que se desarrollaron. Es muy importante también evitar los rumores, buscar la información de personas que sepan del tema. Todo el tiempo están saliendo videos de YouTube o cadenas de WhatsApp donde se tratan de convencer a la gente de no vacunarse. Han tenido éxito, toda esta desinformación ha tenido éxito. Ahora mismo, si se mira la población en Suiza, por ejemplo, solamente el 45% se vacunaría ya mismo. Solamente el 45%. El 25% de la población no se vacunaría, no se aplicaría la vacuna. Y el resto, un 30 y pico por ciento de personas, lo están pensando. ¿Y por qué? Porque se ha diseminado demasiadas historias, demasiadas teorías acerca de que estas vacunas no son seguras, que fueron muy rápidas o que no se siguieron las medidas adecuadas o que es simplemente una estrategia no sé, de los Illuminati o de Bill Gates o de quién sabe cuánta otra gente para meterle chips a la gente. Estas teorías realmente no son ciertas y es importante que se busque la información adecuada de las fuentes adecuadas. Luis, si quieres pasamos al video. Muy bien. Tienes la palabra entonces, Cristina. Muchas gracias. A continuación les vamos a mostrar un video de la Oficina Federal de Salud Pública en el cual se resaltan algunas de las razones por las cuales es importante la vacunación y cómo se llevará a cabo esta estrategia en Suiza. También al final está una línea en la que se pueden comunicar para mayor información. Y recuerden hacer las preguntas aquí por el chat de Zoom o directamente en la página de Facebook donde estamos transmitiendo simultáneamente. No se escucha, Cristina, no tiene volumen. Bueno, mientras que resolvemos el sonido, ¿ya está? ¿Aún no? Buenas noches nuevamente. Estamos experimentando algunas fallas técnicas con el video. Hay un mensaje de Mónica que dice, tengo entendido que hay que verificar que se comparta audio y video, Cristina. Y le doy las buenas noches y bienvenida a todos los que han ido llegando, mientras que estábamos hablando. Tenemos 23 preguntas que seleccionamos de los que nos llegaron, de las personas que mandaron mensajes, mandaron preguntas. Vamos a ir por esas 23 preguntas, muy conciso, muy concreto, y al final tenemos tiempo para ir en más detalles con preguntas de todos ustedes. Y estamos esperando a que Cristina nos ayude con el video. Cristina, ¿quieres más tiempo y seguimos con la pregunta 12? Sí, continuemos con las preguntas mientras tanto. Bien. Pregunta 12. ¿Cuál es la diferencia entre las distintas vacunas disponibles en el mercado? ¿Cuál es más eficaz? En el mercado tenemos, ahora mismo hay 13 vacunas aprobadas o aprobadas parcialmente en el mercado. En Suiza, ya les decía al principio que son solamente 2 las que están aprobadas, pero en el mundo hay 13 vacunas. Hay 4 tipos de vacunas diferentes. Una, la que utiliza esa tecnología del RNA mensajero como Moderna y Pfizer, que son las vacunas aprobadas en Suiza. La segunda es las que utilizan una cosa que se llama el vector, utilizan un virus y ahí se pone un pedazo del virus del coronavirus. El virus que se utiliza de vector es un virus que produce un resfriado común, se llama adenovirus, y a esas vacunas les llamo las vacunas del taxi porque ese virus, el adenovirus, carga ese pedacito del coronavirus y ayuda a que podamos producir las defensas.
El tercer tipo utiliza partículas o proteínas del virus para ayudar al sistema inmune a poder defenderse, como la vacuna de Novavax, que también está dentro de las 5 que hablábamos de Suiza. Y el cuarto tipo se utiliza el virus per se, como la vacuna de Sinovac. Está el virus del coronavirus y este se atenúa para que no vaya a producir una infección. Se utilizan unas sustancias para que ese virus no vaya a producir infección, pero sí genere la respuesta inmune. Y esta es la vacuna que hemos visto de Sinovac que se está aplicando muchísimo en Latinoamérica. Estos son los 4 tipos diferentes de vacunas que existen. Como les decía, 3 están ya aprobadas, 7 completamente, 6 con autorización parcial en el mundo. En Suiza solamente 2. Y lo último que les quería contar acerca de eso, que la pregunta es, ¿cuál es la más efectiva o cuál es la más segura? Todas son muy seguras. La efectividad depende de cuándo se mide y hemos visto cómo las vacunas se han medido a diferentes puntos a través de la distribución de la pandemia. Entonces, si se mide dentro de un tiempo en el que no hay demasiada infección o demasiado contagio, el efecto va a ser diferente a cuando se mide cuando hay bastante contagio, como hemos visto con la vacuna de Janssen, que se midió en el pico de la pandemia en diferentes partes del mundo. Esto entonces, básicamente lo que nos dice es que esa efectividad de las vacunas es bastante comparable y es bastante buena. Cuando estamos hablando de una efectividad del 70, 80, 90%, estamos hablando de efectividades que son bastante comparables y bastante buenas. Esa es la vacuna más eficaz. Me preguntan a mí, ¿cuál es la vacuna más eficaz? La que les toque. No se preocupen porque las autoridades están mirando muy bien y no se va a autorizar una vacuna que no sea eficaz. Si la vacuna no es eficaz y no es segura, no se va a permitir. Gracias. Pregunta 13. ¿Son efectivas las vacunas contra las variantes del coronavirus o deben desarrollarse nuevas vacunas? ¿Cuáles variantes están entre la población suiza? Se han reportado muchísimas variantes. Lo que hemos visto últimamente es que el virus, pues ya se sabía que el virus muta, el virus cambia, se va adaptando, está compitiendo contra nosotros y el virus se va adaptando, va cambiando y entonces se hace más efectivo o aprende a defenderse contra las cosas que tengamos para nuestras propias defensas. Hemos visto muchas variantes reportadas, se ha hablado mucho en los medios de la variante surafricana, de la británica, de la variante de Brasil, que hablábamos del P1. Hemos visto cómo la variante británica ya se ha esparcido por toda Europa. En Suiza ahora aproximadamente el 60-70% de las infecciones son por esa variante británica, que se ha sumado a una variante que se reportó por primera vez en España a finales de junio, que, como saben, la trajeron las personas que fueron de vacaciones a España y trajeron esa variante que se reportó en el norte de España. La variante británica llegó con las personas que quizás llegaron en las vacaciones de invierno a esquiar. Saben muy bien cómo se reportaron en todos los periódicos historias de turistas británicos que se saltaban la cuarentena y vimos cómo había un gran influjo de turistas que trajeron la variante británica y ahora mismo está por toda Europa. La variante surafricana y la variante de Brasil también se ha reportado, pero la verdad es que el mundo no está haciendo lo suficiente para medir esas nuevas variantes. Y hay muchas variantes que quizás están circulando y que no sabemos dónde están y a dónde han llegado. Ahora hemos oído en las noticias variantes bastante infecciosas que vienen de Papua Nueva Guinea, que se ha detectado en personas que fueron de turismo a este país y regresaron a Australia. Variantes también bastante peligrosas en India, variantes nuevas que se han reportado en los Estados Unidos y cada día creo que están en los periódicos una nueva variante porque el virus, como les decía, va mutando. Hasta ahora lo que hemos visto es que las vacunas protegen hasta cierto grado de muchas de estas variantes. Hay alguna razón de un estudio que se ha hecho mirando a AstraZeneca y la variante de Sudáfrica que se ha visto que la protección no es igual y por lo tanto Sudáfrica decidió no continuar con AstraZeneca en Sudáfrica, pero lo que se ha visto en laboratorio es que las vacunas de Pfizer y de Moderna responden tanto a la variante británica como a la variante surafricana. Aún no sabemos bien sobre la variante de Brasil. Gracias. La pregunta 14. Si me vacuno, ¿quedo 100% protegido contra el virus? ¿Qué tanto se deduce el riesgo luego de vacunarse? Dice el preguntante. Gracias, Luis.
Cuando se hacen las investigaciones se toman varios puntos para medir si la vacuna es efectiva o no. Por un lado puede ser prevenir muertes, por otro lado puede ser prevenir enfermedades severas y hospitalizaciones, y por otro lado es prevenir la infección. Entonces, lo que se ha visto con la mayoría de las vacunas es que las vacunas tienden a proteger hasta el 100% de enfermedad severa. Quiere decir que las personas es posible que todavía se puedan infectar, pero si se infectan, van a experimentar un coronavirus o un COVID-19 en este caso, que va a ser leve o moderado. También es posible que las personas después de vacunarse tengan la infección y puedan cargar el virus, pero no tengan ningún tipo de síntomas. Entonces, la protección contra las infecciones no es del 100%, varía de acuerdo a la vacuna y puede ser del 90, del 90 y pico por ciento, del 70%, pero lo más importante aquí es que la mayoría de las vacunas dan una protección del 100%, cerca del 100% de enfermedad severa y por lo tanto muerte. Gracias. ¿Es posible infectarse con COVID después de vacunarse? En ese caso, ¿podría uno infectar a otros? ¿Se puede evitar el contagio con la vacuna? Es correcto. Hasta ahora los estudios han demostrado que las vacunas también reducen la transmisión. Sin embargo, las personas que se vacunan todavía pueden ser infectados con el virus y es posible que la transmitan a otros. Por eso se les recomienda a las personas vacunadas, no solamente por su protección, sino más por la protección de los demás, que continúen con la mascarilla, con el tapabocas y que continúen con la distancia, a no ser que se estén reuniendo con otras personas que ya están completamente vacunadas. Y cuando digo completamente vacunadas es con las 2 dosis. Y 1 o 2 semanas después de la segunda dosis, porque se ha visto que las vacunas necesitan un tiempo para poder producir defensas. Muchas de las personas es posible que al principio, las primeras 3 semanas de la primera dosis, no hayan desarrollado suficientes defensas. Por eso se recomienda seguir todas las recomendaciones de distanciamiento, ponerse tapabocas para proteger a los demás y para protegerse a sí mismo. Y creo que el video ya está listo, Luis. Perfecto. Cris, sigue por favor. Cristina con la... Sí, perdón por las dificultades técnicas, creo que ya están sorteadas. Buenos días, señoras y señores. Ya no es noticia que la vacuna del coronavirus está ahora disponible en Suiza. Más tarde o más temprano, ustedes y sus seres queridos pueden considerar vacunarse. La buena noticia es que la vacunación es voluntaria y gratuita para las personas que residen en Suiza. El objetivo de este vídeo es proporcionar explicaciones adecuadas y respuestas a importantes preguntas con respecto a la vacunación contra el coronavirus. ¿Por qué debería vacunarse? El nuevo virus es altamente contagioso y como tal, la vacuna ofrece un alto nivel de protección contra el virus. Con la combinación de la vacuna, higiene adecuada y las buenas prácticas en materia de brotes de enfermedades, tenemos la posibilidad como pueblo y nación de contener la pandemia del coronavirus y su propagación, reducir el número de muertes y, con suerte, dejar atrás estos tiempos en algún momento. ¿Sabía que 1 de cada 6 personas que están hospitalizadas tienen que ser admitidas en cuidados intensivos? 1 de cada 100 personas muere de coronavirus. Para los que tienen 65 años y más, el riesgo de ser admitido en el hospital con coronavirus aumenta de un 10 hasta un 20% debido a su edad. A partir de los 70 años, el riesgo de morir de coronavirus aumenta entre el 3 hasta el 14%. Si está vacunado, ayudará a limitar las posibilidades de enfermarse e infectar a otros, especialmente a la gente del grupo de alto riesgo. ¿Cuándo puede vacunarse? Las dosis de la vacuna están disponibles en cantidades limitadas y se van entregando a Suiza por lotes. Por lo tanto, la vacunación total de la población
llevará algunos meses. Sin embargo, los individuos del grupo de alto riesgo serán considerados prioritarios. La siguiente categoría de personas se les considerará primero: ancianos de 75 años y más, individuos con condiciones de alto riesgo, independientemente de su edad, individuos que viven en residencias de ancianos y el personal que está en contacto con ellos, personas con edades comprendidas entre 65 y 74 años, personas hasta los 65 años de edad con enfermedades crónicas. Además de los grupos de alto riesgo ya indicados, la vacuna también se ofrecerá a los siguientes grupos en el orden correspondiente: profesionales de la salud, que tienen contacto directo con pacientes; en el entorno familiar, familiares y cuidadores de las personas en los grupos de alto riesgo; personas que trabajan o viven en instalaciones comunes que tienen un mayor riesgo de brote de infección, por ejemplo, centro de refugiados. La última etapa de la vacunación estará destinada a todos los adultos mayores de 16 años. No se han realizado ensayos clínicos en las mujeres embarazadas y niños menores de 16 años. ¿Dónde puede vacunarse? En Suiza, las autoridades cantonales son los responsables de la vacunación. Usted puede encontrar más información sobre cuándo y dónde vacunarse en su cantón. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar a la línea de información nacional sobre coronavirus al número 058-377-8892, todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche, para saber la oficina responsable de su cantón. En el sitio web de su cantón también encontrará información sobre cómo registrarse. El registro también lo puede hacer un médico o una persona de confianza. ¿Con qué frecuencia debe vacunarse? Usted necesita 2 dosis de la vacuna. Puede tener la segunda dosis alrededor de 4 semanas después de la primera vacuna. Solo entonces será inmune. Por el momento, los expertos están estudiando cuánto tiempo nos protegerá la vacunación. ¿Es segura y eficaz la vacuna? La Agencia Suiza de Productos Terapéuticos, Swissmedic, examinó la vacuna del coronavirus y la aprobó. Aunque la vacuna se desarrolló y aprobó en un tiempo récord, tuvo que cumplir con los mismos criterios estrictos como cualquier otra vacuna. Por lo tanto, es segura y eficaz. Ya decenas de miles de personas han recibido la vacuna durante los ensayos clínicos. No se conocen efectos secundarios de la vacuna sobre la salud a largo plazo. Puede haber efectos secundarios como con cualquier otra vacuna. Los más habituales son, como por ejemplo, fatiga, dolor de cabeza y fiebre. Estos síntomas son leves y suelen pasar rápido. Muy raramente hay casos severos de efectos secundarios. Por ejemplo, una reacción alérgica justo después de la vacunación. Estos casos de alergias graves se dan en personas con alergias conocidas a algunos de los componentes de la vacuna. Esto significa que, de acuerdo al conocimiento actual, el riesgo de efectos secundarios graves después de la vacunación es mucho menor que el riesgo de enfermarse gravemente después de la infección por coronavirus. ¿Puede ser segura una vacuna desarrollada tan rápidamente? Normalmente, desarrollar una vacuna lleva más tiempo. Hay varias razones que justifican el desarrollo tan rápido de la vacuna. Encontrar una vacuna contra el coronavirus es muy importante para muchos países y han sido invertidos muchos fondos. Además, muchos científicos comenzaron a buscar una vacuna al mismo tiempo. Durante el desarrollo de la misma, las diferentes fases de ensayos clínicos se hicieron simultáneamente, en vez de una después de la otra. Sin embargo, todos hicieron las pruebas y examinaron el proceso de cerca para su aprobación. ¿Quién no debería ser vacunado? La vacunación contra el coronavirus no es recomendada para las siguientes personas:
individuos confirmados con alergia severa a cualquier componente de la vacuna, especialmente polietileno glicol, mujeres embarazadas, niños y adolescentes menores de 16 años. Debe posponer vacunarse en el caso de si usted tiene fiebre alta, se siente enfermo o indispuesto. Está esperando su resultado de la prueba del coronavirus. Está aislado o en cuarentena. Aunque la vacuna protege contra la enfermedad, hasta hoy no se sabe si también protegerá contra la transmisión del coronavirus. Por el momento, una buena higiene y el distanciamiento social siguen siendo la forma más segura de protegerse a usted y a los demás del coronavirus. Si tiene una o más preguntas sobre la vacuna contra el coronavirus, puede preguntar a su médico o en su farmacia, o en la línea de información nacional sobre la vacunación contra el coronavirus al número 058 377 8892. Recuerde, mantenerse siempre seguro y respetar las normas de higiene. Muchas gracias. Muy bien, gracias Cristina. Continuamos entonces con las preguntas. La pregunta 16 ya la tomamos. Entonces, pregunta 17, continuamos. Cristina, te paso la palabra. Muchas gracias. ¿Qué cuidados se deben tener después de aplicarse la vacuna? Esto respecto a medicamentos, reposo, algunos alimentos a evitar. Por ahora no hay ninguna recomendación específica. Se ha visto que la mayoría de las personas que van a tener ciertos efectos después de la vacuna, la mayoría de las veces son síntomas parecidos a una gripa o reacciones de dolor en el sitio donde se aplica la vacuna. Y mucho se ha dicho acerca de si se debe tomar o no paracetamol para el manejo del dolor. También se ha temido que el paracetamol puede interferir en la respuesta inmune. Entonces la recomendación es tratar de no tomar ningún medicamento más allá de lo que esté ya prescrito por su médico. Si tienen tratamientos crónicos, hay que seguir tomándoselos como siempre y no tomar paracetamol a no ser que tengan dolor y realmente pues no puedan manejar más el dolor sin la ayuda del paracetamol. Medicamentos pueden seguir comiendo lo que quieran y lo que es importante después de vacunarse es seguir teniendo cuidado con ustedes mismos porque como les decía antes, las defensas toman 3 semanas aproximadamente para construirse después de que la vacuna se ha aplicado. Entonces, en esas 3 semanas, ustedes, después de aplicarse la vacuna, no están protegidos contra el coronavirus. Entonces, es importante seguir con las medidas de distanciamiento, de la mascarilla, de protegerse a sí mismo. La siguiente pregunta tiene que ver con el riesgo de infección al aplicarse la vacuna. Si ya estoy vacunado, ¿debo aislarme y permanecer en cuarentena si tengo contacto con una persona que dio positivo en el test de coronavirus? Empecemos a hablar del término cuarentena y aislamiento. El aislamiento y cuarentena se ha utilizado intercambiablemente, pero realmente utilizamos la palabra o el término cuarentena para hablar de las personas que tienen sospecha de haber tenido contagio con alguien y el aislamiento por las personas que ya están enfermas. Entonces, en este caso, si la persona ya está vacunada y ha tenido contacto con alguien, es importante nuevamente hablar del periodo de protección de la vacuna que no empieza sino hasta 3 semanas más o menos después de que se ha aplicado la dosis. A no ser que la persona tenga las 2 dosis ya aplicadas y hayan pasado unas 2 semanas después de la segunda dosis, esto es algo que todavía se está estudiando, pero más o menos esta es la duración para poder pensar que esa persona ya está protegida y no tiene ningún problema. Si después de estar 2 semanas después de la segunda dosis, la persona ha tenido contacto y no tiene ningún tipo de síntomas, debe continuar con las medidas de la mascarilla, el aislamiento, el distanciamiento físico y con las precauciones. Pero si de lo contrario, es mejor entonces entrar en cuarentena, que es a lo que se llama cuando se tiene contacto con alguien que ha tenido o que se sospecha que tiene COVID-19. ¿Tenemos información ya acerca de cuánto puede durar la inmunidad en personas que hayan sido vacunadas o que ya hayan tenido COVID? No sabemos realmente cuánto va a durar la inmunidad.
La inmunidad por la enfermedad se ha visto que empieza a bajar después de los 5 meses, después de los 6 meses empieza a reducirse. La inmunidad por la vacuna hasta ahora se ha evaluado 4 meses después de que se ha aplicado y parece que continúa. Lo que tenemos como información es del primo del coronavirus, que es el SARS-CoV, el virus que produjo la pandemia que tuvimos del SARS en el 2002-2003, que es muy parecido a este coronavirus, y lo que se vio con ese virus es que las defensas duran más o menos en promedio 1 año y medio. Entonces, eso quiere decir que hay personas que después de 1 año y medio continúan con defensas contra el virus cuando han tenido la infección, y hay otras personas que pierden la protección a un número de meses. También se ha visto que no todas las personas que se infectan desarrollan anticuerpos, entonces es algo que todavía no entendemos muy bien y realmente no sabemos cuánto va a durar la protección ni de la vacuna ni de la infección. Mucha esperanza se le ha puesto a las vacunas y muchas personas, a pesar de que hay mucha reticencia en vacunarse, muchas personas están esperando vacunarse para volver a hacer actividades que no hacían hace 1 año o más. ¿Podría decirse que con la vacunación se acabó la pandemia y que las cosas vuelven a la normalidad? No, la vacuna es simplemente un utensilio más en la defensa contra el coronavirus y lo hemos visto lastimosamente a los que son de Chile, lo hemos visto en vida real en Chile. En Chile iban súper bien con el programa de vacunación, decidieron relajar las medidas, que todo el mundo se fuera de vacaciones. La gente, viendo que las vacunas estaban llegando y se estaban administrando tanto, también pecaron de triunfalismo, de pensar de que ya se había acabado la pandemia, y estamos viendo ahora en Chile un incremento de casos diarios y los hospitales están siendo afectados gravemente por el coronavirus. Entonces, la vacuna es simplemente un elemento más. Debemos recordar que las otras medidas deben mantenerse, que dura tiempo para que la vacuna se aplique y dé las defensas, y tenemos que recordar que también están las variantes, que en cualquier momento el virus puede mutar y puede sobrepasar la vacuna. Entonces, por eso es muy importante mantener la vigilancia en el virus para determinar los cambios del virus y poder mantener la vigilancia en la población y nosotros mismos poder protegernos con las mascarillas, con el distanciamiento, etcétera. Entonces, la vacuna es un milagro que existe, pero no es una solución milagrosa a la pandemia. Aquí tenemos otras preguntas que tienen que ver con el COVID en general, no directamente con las vacunas, pero ¿existen ya fármacos para tratar el COVID? Se ha hablado de la ivermectina, hubo un gran alboroto alrededor de eso. ¿Hay tratamiento para el COVID? Por ahora no se ha encontrado ningún tratamiento efectivo más allá de algunos esteroides que se han determinado que puedan ser efectivos en ya pacientes que tienen una enfermedad severa. También se vieron los anticuerpos monoclonales, que fue un cóctel que se le aplicó a Donald Trump cuando tenía COVID-19 y que ahora mismo no se están aplicando porque como el virus ha mutado, no se sabe si estos anticuerpos monoclonales que valen $150,000, $200,000 la dosis, no se sabe si aún son efectivos. Es posible que contra las nuevas variantes ya no tengan ningún tipo de efectividad. Eso se tiene que evaluar. Y lo de la ivermectina, pues realmente no hay evidencia de que la ivermectina funcione, no hay evidencia de que sirva, y a pesar de eso, pues se ha utilizado muchísimo. Debemos recordar que es una enfermedad infecciosa que mata aproximadamente al 1%, 1 punto algo por ciento de las personas que se infectan. Solamente un 20% va al hospital, más o menos el 4% cuidados intensivos, el 80% más o menos o quizás más de las personas que se infectan con COVID-19 van a curarse ellos mismos. Entonces, ustedes les pueden dar a todas las personas una empanada si quieren o lo que ustedes quieran y es posible que ustedes piensen que funcione. Y se ha visto mucho en Latinoamérica y en otras partes con el dióxido de cloro, con la ivermectina. Han oído las historias de la hidroxicloroquina, que hasta los políticos se metieron en esas historias, y lo que estamos viendo es básicamente que no hay hasta ahora ningún medicamento más allá de la betametasona para pacientes con la infección ya severa. El único tratamiento que sirve es hacer pruebas, rastrear y aislarse. ¿Se puede decir que estamos en una tercera ola en Suiza? ¿Deberían prolongarse las restricciones a pesar de que ya hay una fatiga pandémica por parte de los habitantes y por el comercio igualmente?
Lo que hemos visto en las tendencias de los últimos días es que continúan aumentando los casos nuevos. Esto ha disparado las alarmas hacia el temor de que pueda ocurrir una tercera ola, una nueva ola, un nuevo incremento. Esto ha estado impulsado adicionalmente por esas nuevas variantes, por la situación que se vivió en el Reino Unido y por lo que se está viendo en otros países de Europa también, que se está viendo en países como Bélgica o en Holanda, donde se ha visto un incremento importante. En Alemania hoy se dispararon los casos cuando ya venían aumentando. En Francia vemos como París está nuevamente entrando en confinamiento, Italia está entrando en confinamiento. Entonces hay un temor, ya sabemos de hace un año, ya lo vivimos, que lo que pasa en una parte en Europa tiende a pasar en la mayoría de la región, porque las fronteras, a pesar de las restricciones, son aún muy porosas y hay mucha movilidad. Y hemos permitido que el virus se mueva. Lo permitimos en las vacaciones de diciembre, los permitimos en las vacaciones de verano y espero que no lo podamos permitir ahora en las vacaciones de Pascua. Entonces, la fatiga pandémica continúa, está peor que nunca, todos tenemos, no hay ninguna persona yo creo que esté contenta con la situación que estamos viviendo. Yo como epidemiólogo y que les estoy hablando hoy mismo, estoy tan cansado como ustedes de estar encerrado en mi casa. Yo quiero salir, yo quiero volver a abrazar a la gente y quiero volver a trabajar como todos los demás, pero yo como epidemiólogo y como director del Instituto de Medicina Social y Preventiva, les digo que la situación es peligrosa, la variante que viene es posible que sea más contagiosa, entonces es importante mantener las restricciones. Esa es mi perspectiva como una persona que trabaja en prevención y medicina social y preventiva. Antes de ir a las preguntas que nos han hecho por el chat, tenemos esta última que ¿se puede contraer COVID varias veces? Sí, se han reportado, al principio fueron unos casos raros y ahora con el tiempo se están reportando cada vez más de personas que tienen reinfecciones con el coronavirus. Y especialmente, nuevamente hablo de la ciudad de Manaus, donde el 70% ya estaban infectados y ahora eso fue en abril, mayo del año pasado y ahora lo que se vio en diciembre y enero fue una catástrofe en la ciudad de Manaus, en el estado de Amazonas, en Brasil. Y saben ustedes que quizás han mirado las noticias, que la situación en Brasil, a pesar de todo lo que había ocurrido ya, ahora mismo está muy difícil, lo que nos indica que lo más seguro es que las personas sí se puedan reinfectar, ya sea por una variante nueva o por otra o por la misma variante. Cristina, esta es la última pregunta que teníamos y ahora tenemos las preguntas para los que están aquí con nosotros, son las 7:50, tenemos unos 10, 15 minutos para los que quieran hacer preguntas. La primera pregunta que está aquí compartida por el chat es de María José Burguillos. María José pregunta, ¿qué vacunas alteran el genoma humano y en qué se traduce? Ninguna de las vacunas altera el genoma humano. Es algo que se ha reportado, varias personas han salido haciendo videos diciendo que se altera el genoma humano y la verdad es que no se altera el genoma humano. Las vacunas de la RNA mensajero lo que hacen es que llevan la receta para dárselas al cuerpo, para que el cuerpo haga sus propias defensas. Esto no solamente para vacunas, sino también para medicamentos. Y lo que estamos viendo es una tecnología que existe desde hace muchos años, pero que nunca había podido tener la estabilidad y la capacidad suficiente y que gracias a lo que se invirtió, a toda la investigación que se hizo durante la pandemia, ahora parece que es una realidad. Y es una revolución que va a ocurrir en la medicina, que es básicamente poder utilizar esas recetas de cómo hacer medicamentos o defensas o cómo simular las vacunas o las defensas del organismo a través de ese RNA mensajero, que es como el software de los computadores. Entonces, básicamente, imagínense que la fábrica de los medicamentos no esté en una fábrica per se, pero en su propio cuerpo. Ese va a ser uno de los grandes hallazgos que va a cambiar y va a revolucionar la medicina. Tal vez va a mejorar el tratamiento de cosas como el cáncer y otras enfermedades. Vamos a ver qué sucede, pero es bastante promisorio. Ahora que hemos terminado con las vacunas del chat, no veo más preguntas. No sé si alguien en la audiencia tiene preguntas, si quieren clarificar algo. Tenemos Estamos unas aquí. preguntas en Facebook. Muy bien. Tenemos unas preguntas de Facebook que están relacionadas con algunos de los temas que ya tocamos anteriormente, pero es si las personas con artritis reumatoidea que usan cortisona, las personas asmáticas y las personas con dermatitis atópica se pueden vacunar. No hay ninguna contraindicación para esas personas. Se les recomienda también que procedan con su vacunación. Las personas de alto riesgo, a no ser que tengan historias de una reacción anafiláctica, una reacción alérgica severa, no tienen ninguna contraindicación para poderse vacunar.
Francisco, gracias por acompañarnos. ¿Tienes una pregunta? Estás en mute. No te puedo oír, Francisco, si le das el clic al micrófono. No te oigo. Puedes escribir por el chat la pregunta si quieres, mientras que arreglamos Juan Camilo Delgado Franco escribe una pregunta a todos. ¿Por qué algunos países ricos están comprando dosis varias veces el número de su población? Tiene una justificación científica. Juan Camilo, por ejemplo, Suiza compró 36 millones de vacunas y hay una población más o menos de unos 8 millones. Entonces, ¿por qué se ha comprado tanto? Muchos de estos negocios se hicieron cuando las vacunas aún no se habían desarrollado. Se hicieron hace mucho tiempo. Los países trataron de protegerse, de comprar varios tipos de vacunas y, por ejemplo, Suiza compra 5 tipos de vacunas, que está la vacuna de Novavax, que ya parece que tiene buenos resultados, pero está retrasada en producción. La vacuna de AstraZeneca, que está evaluándose a ver si se aprueba. Moderna y Pfizer, que ya están aprobadas. Y la vacuna de CureVac, que es una empresa que estaba en Estados Unidos, estaba en Alemania, que se hizo famosa porque Donald Trump iba a comprarla. No sé si se acuerdan que hubo un escándalo de que Donald Trump se iba a comprar una empresa de Alemania para llevársela a Estados Unidos a desarrollar una vacuna. Esa era CureVac, que está en Alemania. Y la mayoría de los países han hecho eso, compran, hemos visto como Canadá ha comprado 5 veces la cantidad de vacunas más que las que necesita. La justificación científica realmente podría ser que algunas personas a través del tiempo puedan necesitar lo que se llama un booster. Como no sabemos cuánto tiempo duran las defensas de las vacunas, es posible que después de 6 meses o después de un año se necesite vacunar nuevamente a la población. Entonces podría ser que estas vacunas que se han comprado en exceso se pueden utilizar para reforzar la vacunación y reforzar las defensas de las personas en un futuro. Francisco, veo que ya te funciona el micrófono, pero no te oigo aún. No te oigo aún. Lo siento. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Francisco, si puedes, por favor, escribirlo en el chat. Si no, vamos con alguien más aquí en la audiencia, si alguien tiene alguna pregunta. O si no, vamos con Cristina, que tiene preguntas de Facebook, quizás. Sí, tenemos otra pregunta, no sé si entiendo muy bien, dice que hay 1 o 2 tipos de ayudantes y cantidades mínimas de esta sustancia. No sé si es una vacuna o un medicamento. Actualmente existen más de 3 tipos de ayudantes. ¿Qué otras sustancias se dudan? No Sí, estoy... todas las vacunas utilizan unas sustancias adicionales que le ayudan a poder mantenerse un poco estable, por así decirlo, poder ser efectivas cuando ingresan en el organismo. Y esos coadyuvantes, esas cositas que se le agregan a las vacunas, en muchas ocasiones pueden ser las que generen reacciones adversas o que generen alergias o cosas parecidas. Entonces, por eso se teme bastante qué tipo de cositas se le están agregando a las vacunas y si esas cosas que se le agregan a las vacunas pueden ser peligrosas para la población. Eso es lo que tratan las empresas de mirar cuando están en los ensayos clínicos, utilizan ese tipo de sustancias, ya sea para atenuar al virus o para facilitar la estabilidad de las vacunas del RNA mensajero o para ayudar al vector para que lleve el pedacito del virus para que la gente se defienda. Y esas cosas adicionales es lo que puede producir efectos adversos o alergias y por eso se habla de eso. Tenemos preguntas aquí de Paola Martínez. En Suiza se sabe cuántas vacunas, me imagino que quiere decir Paola, han llegado. No sé exactamente cuántas vacunas han llegado, creo que han llegado unos 2 millones hasta ahora, como decía al principio, se han aplicado 1.350.000 más o menos, y se espera que se sigan, que a finales de marzo, principios de abril, lleguen unos 2-3 millones más, y para finales de abril, principios de mayo, ya se tengan las dosis suficientes para publicar a toda la gente, o la gente que se quiere vacunar, que son 60-70% de la población. Sin embargo, a pesar de que las vacunas lleguen, una cosa es que la vacuna llegue y otra cosa es que la vacuna vaya y se administre a la persona. Y esto se está haciendo de una manera descentralizada en Suiza. Cada cantón tiene su proceso, tiene su organización, tiene su propia estructura y se le ha dado bastante libertad a los cantones para tomar decisiones. Esto podría complicar aún más el proceso.
ponemos una diferencia. Israel, un país que está más centralizado, tiene un solo sistema y vemos que va en un 60, 60 y pico % de la población vacunada. En Suiza, las cosas no van tan rápido y quizás con el tiempo, pues tenemos que ver cuando las vacunas lleguen, cómo se pueden administrar en los cantones. Esto va a ser algo un poco complicado para el sistema de cómo se administran las cosas y se hacen en Suiza. Jacqueline tiene una pregunta. ¿Es posible contagiarse de corona después de haber recibido la primera dosis de la vacuna? Sí, es posible. Si así fuera, ¿cuánto tendría que recibir su segunda dosis? De hecho, ha pasado. Varias personas me han preguntado después de que tuvieron la primera dosis, tuvieron coronavirus. Hay que esperar a que pase el coronavirus y luego de que pase el coronavirus y no se tenga síntomas o tenga un resultado negativo, ya no se están haciendo pruebas de PCR después de que se tiene la infección. Solamente después hay que esperar para aplicar la segunda dosis. Dependiendo de cada país y cada región va a tener un protocolo específico de especificar si son 2 semanas después de los síntomas cuando se terminan o 3 semanas después de que se terminan los síntomas de la persona que tuvo coronavirus después de la primera dosis. Cecilia Llaver Breceda nos pregunta, no, perdón, fue con José Delgado que ha preguntado antes de Cecilia. José pregunta, ¿cuál sería su recomendación a los gobiernos latinoamericanos para una buena distribución de las vacunas? José, gracias por acompañarnos. La recomendación a los gobiernos latinoamericanos, ser proactivos, continuar con COVAX, con el sistema que se está utilizando a través de la Organización Mundial de la Salud, establecer unos programas muy claros de cómo se van a distribuir, prepararse para la llegada de las vacunas. Y lo que hemos visto es que más allá de tener vacunas, necesitamos personas que se quieran poner las vacunas. Y hemos visto en Latinoamérica mucho escepticismo contra las vacunas, muchos rumores. Es importante entonces tratar de crear programas de educación a la población para explicarles por qué son las vacunas importantes y qué se pueden hacer. Más allá de eso, le podría recomendar a los gobiernos latinoamericanos no politizar la vacunación, no comprar ciertas vacunas porque son de derecha o de izquierda y buscar el beneficio de la población como prioridad, más allá de una ganancia electoral o de cualquier otro interés. Francisco, creo que ya te funciona el micrófono. No, te escribí algo, Sí, te oigo. mandé un chat. ¿Ah? Pero te oigo, ahora sí te oigo. Ah, si quieres mira, hablar. ahora me escucha. No, felicitarlos a Luis, a Cristina y a ti y a todos nuestros colegas y un saludo a todos. Y lamento el tema del audio. Mira, una pregunta creo que te la han hecho ya. ¿Cuándo estimas tú que Suiza, dado que tú hablaste de dos vacunas aprobadas? Entiendo que Johnson & Johnson la aprobaron recientemente también, sería la tercera, pero no hay vacuna. Entonces, de las que hay o las que podrían estar llegando, ¿cuándo tú estimas que el proceso se acelerará? Dentro del porcentaje, un 4%, y lo que se estima que podríamos llegar al 80% vacunado, que es más o menos el óptimo de lo que se habla de la inmunidad de rebaño. ¿Qué crees tú? Hoy precisamente tuvimos una rueda de prensa con la directora de Pfizer en Suiza que prometía 2 millones de vacunas de Pfizer para el mes de abril. ¿Es posible que en el mes de abril lleguen esas vacunas? Lo que hemos visto es que muchas veces las empresas prometen pero no cumplen. Esperemos que las empresas ahora sí vayan a cumplir y que lleguen esas vacunas, ya sea de Pfizer y de Moderna, para poder cubrir a la población. Lo que dicen del gobierno suizo también es que en abril y en mayo ya se van a tener la suficiente cantidad de vacunas para poder cubrir la población como se quiere cubrir. Pero sí hemos visto que el inicio pues ha sido afectado por la disponibilidad de las vacunas, porque estaba bajo alta demanda de otros países y fue difícil llegar a producir la cantidad que se requería para todo el mundo. Pero esperemos que en abril ya las cosas empiecen a acelerarse. Estamos al 25 de marzo, entonces estamos hablando en cuestión de semanas. En realidad, qué pena. Sigue, Francisco. Una cosa que tú te referiste al tema en Chile. Nosotros estamos cerca de 6 millones de habitantes ya vacunados dentro de la primera y muchos de ellos la segunda dosis. Obviamente que se produjo lo mismo que se produjo en Europa, y es decir, en la época saliendo el invierno, viniendo el verano y de esa fatiga, la pandemia que hablaban, por tema de sanidad, a la población no la podía seguir manteniendo encerrada. Por lo tanto, se estableció unos sistemas bastante organizados, planificados y controlados, entre comillas, de que se permitieron permisos para ir a la costa principalmente. Y permisos por una única vez,
no para salir, ir y entrar, ir al norte, al centro, al sur de Chile, a la cordillera o a la playa, etcétera, etcétera. Pero inevitablemente, después de eso y lo que pasó en Europa, empezaron a subir los casos. Y la gente tiende a pensar de que ya con el proceso de vacunación se empiezan a relajar, y en particular el sector hoy día mayoritariamente complejo, que son los jóvenes. Es que ahí donde yo creo que hay que atacar y que tenga la sensibilidad y seguir con esas medidas estrictas. La juventud, que hoy día y en su momento siempre han estado relajados. Tú has visto en España lo que está sucediendo con las fiestas clandestinas, los botellones, etcétera, y es lamentable, pero es así. Entonces, no es una ecuación de que tú tengas 6 millones de habitantes vacunados y que los contagios estén bajando. ¿Por qué? Porque además se está produciendo lo que tú hablas. Hay unas mutaciones tremendas, o sea, la británica, la brasileña, etcétera. Nosotros hoy día estamos adoptando medidas estrictas a la gente que viene de Brasil, estrictas. Pero es la única forma, y está mostrando una cuarentena para toda la región metropolitana de Santiago, que son casi 8 millones de habitantes de este sábado. Entonces, la única forma para evitar nuevamente una tercera o una segunda ola. Pero, aparte de esa reflexión, te quería preguntar una cosa. ¿Por qué nosotros que hemos estado con Sinovac, que es principalmente la vacuna, aparte de Pfizer y Moderna, que es mayoritariamente la que se está utilizando, ¿cuál es, te diría, la duda que se tiene, por ejemplo, en el caso Suiza o en otros países europeos, de tener Sinovac y empezar con una vacuna masiva como el Sinovac? Se han visto, yo creo que quizás son cosas que yo no conozco porque no trabajo en política, pero quizás la geopolítica ha jugado un rol importante. Hemos visto como vacunas de China y en Rusia, y de Rusia, la Sputnik 5, que fue la primera que se anunció el 11 de agosto, lo anunció Putin. Esas vacunas, algunos países han estado un poco contrarios a comprar esas vacunas a pesar de la evidencia. Ahora mismo hay algunas discusiones en la Unión Europea, básicamente liderado por Alemania, que ha estado tratando de promover la utilización de la vacuna Sputnik 5 del laboratorio de Gamaleya para Europa, pero no se ha autorizado aún. Estamos esperando a ver qué pasa si nos podemos mover más hacia buscar una solución efectiva de los problemas de la población que quedarnos en cuestiones políticas y diferencias de colores o de pensamiento, que ahora mismo la pandemia pues realmente afecta a todos, sean de derecha o de izquierda. Sobre Chile, sí, Chile ha sido un ejemplo para Latinoamérica, pero también ha sido un ejemplo para mostrarnos que la vacuna sola no va a resolver la situación. Si la gente se relaja a pesar de la vacuna, las cosas van a continuar fuera de control. Entonces es muy importante ese triunfalismo, evitarlo. Llegó la vacuna, muy bien, viene a ayudar, es la caballería, nos va a ir mejor en la batalla, pero no quiere decir que la guerra se acabó. Así es. Gracias Francisco, tenemos una pregunta. Jacqueline Álvarez pregunta, ¿a partir de qué edad se puede recibir la vacuna? Jacqueline, por ahora tenemos evidencia solamente para mayores de 16 años, pero se está aplicando, creo que solamente para mayores de 18. Se está haciendo investigación para personas entre los 12 y los 18 años para ver si se puede aplicar. Pero por ahora no está autorizado para menores de 18 años. En algunos países sí está autorizado para mujeres embarazadas. En Suiza vieron en el video que decían que no, pero por ejemplo en Estados Unidos y en otros países las mujeres embarazadas se pueden vacunar si se quieren vacunar. Sandra, tú tenías la mano, ¿quieres preguntar? Sí, yo de pronto tengo dos preguntas y las lanzo de una vez. ¿Por qué si la primera ola, o sea, empezó todo este hecatombe aquí en Europa, por qué vamos tan atrasados comparados con América? Y la segunda, ¿por qué si en América ya tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando en Europa, qué pasó, en qué falló, por qué no se dieron, no se dio la batalla para que la gente asimilara de tal manera cómo iba esto a impactar en una sociedad que de una u otra manera tienen un pensamiento un poquitico distorsionado con respecto de esta pandemia? Gracias, Sandra. Entonces, la primera es la hecatombe que se vio aquí y por qué vamos retrasados en los programas de vacunación en Europa. Realmente Europa nos está demostrando cómo, a pesar de tener recursos, se puede fallar en los programas. Eso es lo que nos está mostrando Europa. Las razones son varias. Se tomó bastante confianza de que las vacunas iban a llegar, se primó el valor de la vacuna, de la dosis de la vacuna, se negoció durante bastante tiempo con las compañías farmacéuticas, se trató de ir todos unidos dentro de un bloque
y lo que hemos visto es que realmente se están aceptando ya que se cometieron errores. Vimos a Macron, von der Leyen no lo quiere realmente asumir como tal, pero se cometieron errores en Europa, en el bloque como tal. Mientras que Estados Unidos y el Reino Unido, Israel, tomaron otro tipo de estrategias que fueron mucho más agresivas. Chile tomó una actitud de asegurar una gran cantidad de vacunas lo antes posible, entró en negociaciones con las compañías farmacéuticas mucho antes que otros países, y estos países que entraron en negociaciones tempranas pudieron adquirir bastantes dosis. Ayer oíamos a Boris Johnson diciendo fuera del micrófono que esto fue gracias al capitalismo y a la avaricia. Preparación, justicia, injusticia, tal vez ha faltado un poco de coordinación global, y lo que hemos visto es que la mayoría de los países realmente no han coordinado ni por regiones ni de manera global, y ha sido un poco la competencia de sálvese quien pueda, que tiene que ver mucho con la segunda pregunta. Vimos un virus que estaba ocurriendo en China. Yo vengo desde enero diciéndole a la gente, viene una pandemia, y la gente piensa pues que me llamaron pitonizo, exagerado, mentiroso, de cuántas cosas me llamaron. Nosotros somos epidemiólogos, estamos entrenados en esto, no hemos vivido una pandemia, pero sabemos que un virus se puede distribuir. Y ya vimos cómo ocurrió hace 100 años con el virus de la gripe española, y con este virus y con la globalización que existe. Cuando tuvimos el primer caso en Italia, que fue a mediados de enero, de unos turistas que llegaron a Italia y luego fueron diagnosticados a finales de enero, era ya evidente que el coronavirus estaba entre nosotros y estaba para infectarnos a todos. Y el 10 de marzo, cuando atendí por primera vez medios, fue un periódico, el periódico de Colombia, en el que básicamente el titular de la nota de la entrevista era: la pregunta ya no es cuándo, si nos va a dar, sino la pregunta es cuándo. Ya sabíamos por el comportamiento tan agresivo del virus en marzo del 2020 que esto nos iba a afectar a todos. ¿Por qué no se tomaron las medidas? Yo creo que es difícil entender cómo algo tan pequeñito puede viajar tanto, y para la gente, para todas las personas, es muy difícil de entender cómo un virus se puede esparcir tan grandemente, tan fácilmente, tan rápidamente, y realmente pues decir que se cometieron errores, pues básicamente se cometieron errores porque no habíamos vivido esta situación antes, esta generación no lo ha vivido, y no estábamos preparados para una pandemia, pensamos que esto no iba a ocurrir. Tenemos una persona que pidió la palabra, Cecilia Haber. Si quiere hacer la pregunta. No, perdón, no. Ah, ok. Ya hice la pregunta por escrito y a lo mejor me equivoqué por estar viendo esto. Muchas gracias de cualquier manera. Ok. Gracias, Cecilia. Cecilia pregunta, en ese 60-70% que estará vacunado en abril o mayo. Ojalá, Cecilia, ojalá. Yo creo junio, julio, más realista. Yo creo que las vacunas llegan y luego la distribución va a tomar un tiempo. Están comprendidos todos los que se han registrado, es decir, todos los grupos. Se espera que para finales de junio, julio, ya se han cubierto todos los grupos de riesgo y ya se abren las vacunas a todos los que se quieran vacunar. Como eso viene por fases, por grupos, entonces el grupo menor son los menores de 65 años sin ningún tipo de factor de riesgo. Entonces ya se espera que más o menos para esa época se abra. A ver, perdón, nada más que insiste, es que sí me tengo mucho la duda, precisamente por lo que está diciendo, que para junio, julio va a estar ese 70 que se quiere vacunar, pero que son los de riesgo. Después de eso, o sea, está abierto a lo que sea. Yo soy del grupo M, que es la prioridad 5, o sea, la última, porque precisamente no tengo 65 años y no tengo ningún problema. Mi pregunta es, cuando dice usted que ya van a estar vacunados todos los que se han registrado, si se refiere al registro, a los que ya nos registramos independientemente de qué grupo nos tocó. Sí, Cecilia, son los que se han registrado. Se calcula más o menos que para esa época ya los que se han registrado van a estar vacunados. Esto hay que tomarlo con cierto escepticismo porque hemos visto que los programas de vacunación pues no han ido a la velocidad que han ido.
pero también se puede tomar con esperanza porque se han visto que programas de vacunación pueden ser rápidos y efectivos, como Chile, Israel y como nos ha mostrado el Reino Unido. Entonces es posible que, y ojalá que así suceda, que lleguen las vacunas cuando se han prometido, que se distribuyan como se han prometido y que para junio ya tengamos el 60-70%. Pero esto no es 100% con certeza que lo podemos afirmar. Okay. Gracias. Gracias, Cecilia. Teníamos una pregunta. Suiza va lento en el proceso de vacunación, dice Juan Camilo, por no haber comprado las vacunas a un precio más alto. No se sabe, muchas de estas negociaciones se mantuvieron en secreto. Se cree que parte del éxito de Israel es que Israel pagó a Pfizer unos precios más altos, pagó creo que $25 por dosis, mientras que Estados Unidos estaba pagando $20 y la Unión Europea lo negoció a $16 por dosis. No se sabe si eso realmente influyó porque esto, como ocurre con un manto de confidencialidad entre los gobiernos y las compañías farmacéuticas, y las decisiones que se toman dentro de las compañías farmacéuticas no las conocemos, entonces cualquier respuesta que yo pueda dar al respecto sería una especulación. Paola Martínez, ¿se sabe si Suiza aplicó para el licenciamiento de alguna vacuna? Lanza había dicho que iban a producir la vacuna de Moderna, pero al parecer no se ha dado. Sí, están discusiones y están conversaciones acerca de vacunas que se puedan producir en Suiza. No recuerdo exactamente cuáles, pero sí hay varias discusiones acerca de poderlas producir en Suiza. Creo que ya se estaba produciendo una de las vacunas en Suiza, pero no recuerdo cuál. Perdón, Paola, que no te puedo responder mejor. Son las 8:14. ¿Alguien tiene una última pregunta? Si no tienen últimas, ¿tienes preguntas? Tenemos una pregunta aquí en Facebook, creo que de un tema que no se ha tocado, es, ¿sirve de algo aumentar las defensas con vitaminas? ¿Hay algo que sea efectivo? Realmente la evidencia no ha mostrado nada. Se especuló mucho con la vitamina D. Se dijo que tal vez la vitamina D podía ayudar. Se ha hablado mucho acerca de la vitamina C a altas dosis para poder ayudar a las defensas. En términos científicos no tenemos ningún tipo de evidencia. Entonces no les puedo dar una recomendación cuando no tengo evidencia para darla. Por ahora no tenemos ninguna información acerca del uso de vitaminas, y lo que hemos visto en los estudios de vitamina D es que las intervenciones con vitamina D no han tenido el efecto que se esperaba. Puede ser que sea simplemente que represente ciertos factores de riesgo como la inactividad y comer mal, etcétera. Y para eso quisiera también recomendarles que el estilo de vida es lo que se sabe que puede ayudar a proteger, porque sabemos que el estilo de vida ayuda a mejorar las defensas, a mejorar la salud cardiovascular. También se ha visto cómo el estilo de vida ayuda a responder a las vacunas. ¿Y qué es el estilo de vida? Dormir bien, disminuir el estrés. Aquí ya llegó mi hijo a saludarme. Hola, Rafa. Hacer ejercicio, comer bien y estar tranquilos. Y esto yo creo que es lo más importante por ahora, tratar de manejar eso para poder manejar también lo que se ha conocido que son los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad severa y para morir. Cris, última pregunta ya. Sí, pero antes quisiera dar una información que obtuvimos de la Oficina Federal de Salud. En Ginebra en este momento están abiertas las inscripciones y, y están haciendo la vacunación continua de personas de mayores de 65 años. En Berna y en Zúrich se reanudarán a partir de la semana entrante. Entonces las personas mayores de 65 años que no estén registradas podrán hacerlo, lo pueden hacer ya, pero a partir de la semana entrante se reanuda la vacunación para esta población. Les recuerde que las vacunas, la inscripción se hace por medio de la página de cada cantón. Entonces, hay una página especial en el video que pusimos anteriormente, están las páginas por cantón. Ese es porque aquí hay una pregunta también sobre cómo inscribirse para las vacunas. Y hay una pregunta que fue también muy recurrente en las que recibimos antes de la charla, y es, ¿serán las vacunas requeridas para viajar? ¿Cree que va a ser un requisito obligatorio? Sí, se ha discutido esto mucho. Europa ha hablado también de un código como un pasaporte inmunológico para las personas que se han vacunado. Es posible que en un futuro pues tengamos ciertas sectorizaciones de la población de cosas que se pueden hacer con ese pasaporte inmunológico, con ese certificado de que se ha vacunado, para que la gente se pueda movilizar. No es lo ideal,
pero yo creo que en términos prácticos es la única forma en que se pueden empezar a abrir un poco más, a relajar un poco las medidas. Y si las vacunas y los programas de vacunación van a la velocidad que se ha prometido, quiere decir que en Europa, que en Suiza se alcance a vacunar un gran sector de la población para junio o para julio, es posible que dentro del 2021 empecemos a ver ya un mejor control de la pandemia y ya para el 2022 podamos encontrar una solución definitiva para todo el problema. Pero esto nuevamente es tratando de ser positivo porque hemos visto que este virus nos da sorpresas, que el optimismo pues simplemente no vence la capacidad del virus. Cris, ¿queda más? Preguntan que si hay alguna estrategia del gobierno federal para ayudar a personas que han sido afectadas en cuanto a su salud mental por el confinamiento. No que yo conozca, pero ojalá que lo puedan establecer, porque lo que hemos visto es niveles del 20-25% de personas que reportan insomnio o que reportan síntomas depresivos o síntomas de ansiedad. Y yo creo que lo que vamos a ver también, el impacto que tiene en la economía, va a tener un impacto adicional en la salud mental de la gente. Sabemos que a pesar de que todos estamos involucrados en la pandemia, algunas personas tienen mayor capacidad de controlar sus afectos o sus emociones frente a la situación, pero otros respondemos de una manera diferente. Para mí ha sido muy duro ver a la gente morir, ver a la gente enfermar y no poder hacer más por ellos. Y para cada persona es una forma diferente como se ha experimentado la pandemia, pero claro, todos hemos sido afectados de una manera u otra en nuestro estado mental, ya sea con estrés, con presión, con depresión, con ansiedad, con problemas de sueño. Termino ya aquí esta sesión. Les agradezco a todos por haber venido. Los invito a mantener el optimismo, a recordar que el estilo de vida, el optimismo, el manejo de estrés, dormir bien, no tomar alcohol, no fumar tanto, no fumen para nada, mejor dicho. Y traten de ser felices y estar optimistas de que, bueno, la pandemia no es la primera vez que tenemos pandemia, no es el final del mundo. Muchas veces vimos al principio del año pasado que la gente hablaba de los 4 jinetes del apocalipsis y otras cosas. Esto es una pandemia y hemos tenido muchas pandemias y la humanidad existe y estamos aquí hablando. Entonces vamos a pasar esta pandemia también y vamos a volver a vivir como antes. Esto no me queda ninguna duda y hay que mantener la esperanza. Hemos vivido lo máximo, yo creo. Viene una ola fuerte, yo creo. Vamos a ver qué pasa con las nuevas variantes. Los programas de vacunación están ahí. Es una realidad, lo que es un milagro, porque realmente las vacunas las esperaba yo para el próximo año o a finales de este, y hay que aprovechar ese privilegio, ese milagro de poder vacunarse, pero seguir cuidándose. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Una feliz noche para todos ustedes. Las gracias a ti, querido Óscar, y muchas gracias a la Cruz Roja Suiza, a Milles Plus por auspiciar esta reunión, asimismo a la Universidad de Berna, a nuestras queridas embajadoras y a nuestros queridos embajadores latinoamericanos. Y a las asociaciones de académicos de diferentes países latinoamericanos también nuestro agradecimiento. Desde el día 29 de marzo ya estarán abiertas las inscripciones para la vacunación en Zúrich y para cada cantón vamos a publicar en punto latino en español las indicaciones cantón por cantón, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. Esto dicho, mil gracias nuevamente a todos y especialmente a Óscar. Gracias Luis, gracias Cristina y muchas gracias a todos por acompañarnos. Feliz noche.